Bueno, decía que bienvenidos a una nueva edición de Chicharrón de Prensa. Gracias. Para variar, número 63 de grabar. grabar el audio. Roberto Jaimovich, de la Universidad del Pacífico Internacionalista, el doctor Gamarra, ex procurador, que le sabe un montón de cosas que es un profundo conocedor del Poder Judicial, del Ministerio Público y de hasta cierto punto de la política de nuestro país, ¿no? Y por eso le tienen tanta bronca, como decía Man Ray en la toma 1, que no se grabó. Ya rezamos en el primer segmento con el tema de Acomarca. Si estábamos preguntándonos si es que tenías competencia con Julio Arbizu de quién tenía más trolls detrás, ¿no? No, él por supuesto, él tiene más troll. ¿Quién tiene más perseguidores? Bueno, esta semana hemos visto una noticia que no ha pasado por los noticieros con la magnitud que debería haber pasado, ¿no? Por una serie de cosas, ¿no? Acomarca, la matanza ocurrida hace 30 años, ha tenido recién la primera sentencia. Primera sentencia digo porque todavía falta mucho por ahí. He escuchado por ahí que tiene el 50% de probabilidades que Villestein le toque también, ¿no? Entonces, comentar un poco. Sería súper paja contarlo, ¿no? Exacto. Sí, ¿Qué pasó en la comarca hace 31 años? Bueno, estamos hablando de un contexto de conflicto armado interno propiciado por Sendero Luminoso, que le declaró la guerra al Perú y que produjo un baño de sangre, que son los principales violadores de derechos humanos en este país, ¿cierto? Y como producto de eso, el ingreso de Fuerzas Armadas a las zonas que fueron declaradas en emergencia y lamentablemente, como dice el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, en determinados momentos y en determinados lugares las Fuerzas Armadas cometieron graves violaciones a los derechos humanos. Estamos hablando de gobierno de Alan García. El de Ajomarca es gobierno de Alan García, pero es inicios del gobierno de Alan García. Esto se produjo en agosto. En agosto del 1985. ¿no? Fue la época más confrontacional con el ejército, me parece que donde el ejército se metió como diciendo acá no van a ganar, van a mandar ustedes, ¿no? El ejército entró, digamos, 83, 84, 85 son los años, digamos, más calientes del conflicto, ¿no? Bueno. Entonces, para esta época ya Sendero había atentado y asesinado una serie de dirigentes de comunidades, gobernadores, alcaldes, etc., ¿no? Y según ellos estaban en expansión de su guerra popular larga y prolongada, ¿no? Entonces ingresa el ejército. Para eso digo, Sendero ya había cometido Lucanamarca, por ejemplo, ¿no? Y otras fechorías más. Bueno, la Fuerza Armada lamentablemente ingresa y también comete una serie de tropelías, asesinatos, totos, putis, todos son casos cometidos antes de Lucanamarca, ¿no? ¿Qué pasó en Lucanamarca? Se dice que el ejército tenía conocimiento de la existencia de una escuela popular en Ajomarca. En quechua, la doble C se pronuncia como J. Ajomarca. ¿No? Entonces, entonces hay un operativo ideado en la segunda división de infantería, en la cual participa el Estado Mayor Operativo de esta división, con participación de jefes de patrulla. Entre ellos se encuentra Telmo Hurtado, ¿no? Hay un plan para incursionar y eliminar a los pobladores. Presumían que todos eran de Sendero Luminoso. Y eso es lo que pasó. En ejecución de ese plan, el ejército se desplazó, incursionó y asesinó a 69 personas. 69 personas, dentro de las cuales había 23 niños. 23 niños. ¿Cómo encaja eso dentro del tema de que son de Sendero Luminoso? Bueno, en la lógica de esa época, ¿no? Que arrasar, ¿no? Es decir, es la respuesta terrorista al terrorismo, ¿no? Claro, en esa época, ¿no? hay que entender un poco también, había esta especie de búsqueda de darle más miedo al poblador, o sea, que el poblador tenga más miedo del ejército que a Sendero. Bueno, en esa época, es lo que nos dicen, según, ¿no? según la versión de la Comisión de la Verdad y Reconciliación también, que en esto yo sigo, no es porque sea una Biblia, sino porque creo que es un estudio claro, serio, ¿no? Lo más serio que hay en todo caso. Serio, que puede ser discutible si se quiere, pero que con otro estudio igualmente serio, ¿no? Lo que pasaba ahí era que Sendero se trató de imponer vía el terror en las comunidades campesinas, en Ajomarca, por ejemplo, ¿no? Y los ajomarquinos le resistieron y Sendero mató a sus autoridades y logró cierto ingreso a Ajomarca como a otras comunidades. Por miedo. Por miedo, evidentemente.
Por supuesto, seguramente habían campesinos que también estaban de acuerdo con Sendero Luminoso, ¿no? Entonces, y el ejército, al enterarse de esto, ingresó también y dio muerte a quienes pensaban que eran miembros de Sendero Luminoso, ¿no? Bueno, pero las cosas siguieron en la comarca hasta que el ejército recibe una información de inteligencia de una supuesta o real existencia de una escuela popular en la zona, ¿no? Se produce este operativo, matan a 69 personas, pero arrasan con todos. Hombres, mujeres, niños, ancianos, en lo que es, en verdad, una masacre que no tiene ninguna justificación desde ningún punto de vista. O sea, ni de humano, humanitario, táctico, político, militar, salvo el de generar más miedo. Claro. Miedo, miedo y miedo, ¿no? Bueno, lo cierto es que tras esto hay una denuncia que la hizo además quien es hoy juez suprema, Elvia Barrios. En ese momento hace 30 años era fiscal en Huamanga, y ella denunció a los militares por estos hechos. Se inició un proceso penal, los militares hicieron valer a su famoso fuero militar, ese anacronismo, ¿no? Y hubo una contienda de competencia, la Corte Suprema declinó su autoridad y le dio el caso a la justicia militar. La justicia militar solo juzgó a Telmo Hurtado y a algunos otros por desobediencia, abuso de autoridad, negligencia, y lo condenó a 6 años. En la época de Fujimori se dio una ley de amnistía. Telmo Hurtado se acogió a la ley de amnistía, siguió en el ejército. Que fue a Estados Unidos, creo, ¿no? Hasta el 99, en que un periodista de casualidad lo descubre, que sigue en el ejército y que ha ascendido. Entonces, bueno, cuando se cae entonces es destituido, y cuando se cae la ley de amnistía y el propio régimen de Fujimori, él huye a los Estados Unidos, ¿no? Porque sabía que tenía este tema pendiente, ¿no? Y ahí está hasta que finalmente Estados Unidos accede a una extradición. Hay un proceso penal que ha concluido su primera parte con esta sentencia, ¿no? Que básicamente el tribunal, por mayoría, coincide con el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación y con la información que periodistas independientes habían formulado. Esto no es el final. Como corresponde a un Estado de Derecho, los que no están de acuerdo con la sentencia han impugnado, y esto será conocido por una sala penal de la Corte Suprema, ¿no? Es el segundo tiempo de este encuentro judicial. No está terminado el tema. No está terminado. Pero digamos ha sido simbólico, ¿no? Nunca antes ha habido una sentencia de este tipo, ¿no? Pues es simbólico por muchos aspectos. Para empezar, no hay muchos casos de derechos humanos que llegan a la justicia, ¿verdad? Eso de la persecución a los militares es una reverenda mentira, ¿no? No, nuestro amigo Nagasaki ha salido diciendo que son unos héroes todavía. Bueno. No, imagínate, a ese nivel hemos llegado. El tweet que puso, ¿no? Sí, lo vi, pero O sea, yo no entiendo qué héroe puede haber matado niños y bueno. Bueno, porque lo cierto es que se mataron niños. Sí, pues. O sea, no sé qué heroísmo es, pero bueno. Claro, ¿no? Entonces, es histórico también porque es la primera vez que un oficial de las Fuerzas Armadas, del Ejército, admite su responsabilidad. Sí, yo participé, sí, yo maté. La primera vez que se yo me hago cargo de 31 muertos. Claro. Solo de 31, pero yo los maté. Ahora, pero no solo eso. El oficial dice, bueno, yo no procedí porque me volví loco o porque fue una situación de estrés que no pude manejar. No. Esta es una decisión que vino de arriba. A mí me ordenaron. Yo cumplí órdenes, ¿no? Entonces, y que en esa época, vamos a hablar de 85, era regular que en el ejército se produzcan este tipo de hechos. O sea, por eso es histórico también, ¿no? Ahora, y no solo es la versión de él que puede estar fabulando, sí, claro, sino que ese hecho aparece corroborado por una serie de otros indicios, ¿no? Incluso eso es lo que ha valorado el tribunal. Claro, ¿no? Incluso se dice, y hay varios testimonios en ese sentido, de que meses o semanas después de que se produce el hecho de Cajamarca, el ejército regresa a matar a los testigos. Y mataron incluso hasta 2 o 3 personas antes de que llegara incluso Poppy. Claro, que era en ese momento. Eso no lo contó, ¿no? Fuera de cámara. Fuera de cámara nos contó eso, ¿no? Fuera de cámara. Esta condena no es solo por la incursión en agosto, es por la limpieza de septiembre. Ah, su madre, ya. ¿No? Y eso también, de testigos, eso también lo refiere el Hurtado, pero no solo el Hurtado.
que después de las ejecuciones de la matanza de agosto, él es convocado a Lima y luego en la casa del, en ese momento, general Mori Orso, Mori Orso le ordena que regrese a Ayacucho para hacer la limpieza, ¿no? Y él va a Ayacucho y hace la limpieza. ¿Y esto de acá, y esta condena es para toda la cadena de mando? No. La votación ha sido dividida, ¿no? En mayoría lo que señalan es que no fue un hecho aislado, que hay una responsabilidad del jefe de la patrulla, que hay una responsabilidad de 5 soldados miembros de esa patrulla, y que por encima de la patrulla estaba la división de infantería a cargo del general Mori Orso, y que la orden provino de la división de infantería, de la segunda división de infantería, que jefaturaba Mori Orso, y que la decisión no solo fue de Mori Orso, fue de su Estado Mayor Operativo. Su madre. Entonces, sigue la cadena de mando y vas a... O sea, hay una cadena de mando, ¿no es cierto? La división de infantería, la jefatura del Estado Mayor, los jefes de patrulla y algunos soldados de una de las patrullas, ¿no? Quienes se han salvado son otros oficiales que estaban en el intermedio, ¿no? El tribunal, por unanimidad, ha absuelto, por ejemplo, al jefe de la compañía que estaba a cargo de todas las patrullas, que es el general José Williams Zapata, héroe de Chavín de Huanca. ¿Y por qué se lo han absuelto a él? Porque dicen que no está probado que él participó en la reunión de coordinación en la que se acordó la operación de incursión y eliminación de los poblados. Y estábamos hablando de que es simbólico, y bueno, es simbólico también el hecho de lo que ha ocurrido, cómo se dio esta... Bueno, todos hemos visto cómo el maltrato que han sufrido las personas que han ido al... Bueno, pero eso también es simbólico, digamos. Lo que yo siempre transmito es esto, ¿no es cierto? A ver, imagínense que mataron, no importa a quién, no importa en qué condiciones, mataron a un familiar. Nos mataron a un familiar. Pero nos lo mataron hace 30 años. Y durante 30 años nosotros insistimos en que haya un poco de justicia, que se investigue, que se sancione al responsable. Porque alguien lo mató. Claro. Ya, fue este o aquel, ¿no es cierto? ¿El terrorista o un soldado? Ya, alguien lo mató. ¿Quién lo mató? El Estado tiene la obligación de investigar, juzgar y sancionar. Pasaron 30 años y en este país no pasó nada. Y no fue un familiar, fueron 69, incluidos niños. Y en este país no pasó absolutamente nada, ¿no es cierto? Entonces, ¿de qué cosa estamos hablando, no? Y luego hay un juicio, ya en la etapa oral, en el juicio, ya verdadero juicio, que dura casi 6 años. 5 o 6 años, ¿no? ¿Se imaginan? Claro. Un juicio de 6 años donde durante 6 años tú tienes que ir una o 2 veces a la semana a un penal, ¿no es cierto? Porque estás interesado y le haces seguimiento al proceso. Y tú vives juicio, posiblemente, ¿no? Fuera de Lima. Claro, bueno, ya pues, o sea, tu vida te la cambia, no solo por el asesinato y por los 30 años de pena y de dolor, eso, básicamente, ¿no es cierto? Claro, sino porque durante 6 años ya tienes tú 1 o 2 días designados a la semana para ir al penal, ¿no es cierto? Y claro, llegas al penal, que está además lejos, ¿no?, del centro de Lima, y que llegas al penal y te citan a las 9 de la mañana. Y la audiencia empieza a la 1 de la tarde, 2 de la tarde, 3 de la tarde. O sea, y no hay un puto funcionario que te diga, disculpen, claro, hay un retraso que se debe a tales razones que son entendibles, por favor. O sea, esto es sistemático. Pero por supuesto. O sea, lo hemos visto porque los ojos estaban puestos. O sea, digamos que lo que nos hemos visto ahora... Mira, ahora lo hablamos porque lo vimos o porque lo sufrimos, porque estuvimos ahí ese día, nada más. Pero esto ha sido una constante y eso es inaceptable. Es inaceptable. Para uno y para otro. Para cualquiera. Y en el caso concreto, mira, citaron a las 11 de la mañana. Luego a las 12, por ahí se dijo que no, iba a empezar a la 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7 de la noche. Y nadie le dijo a los familiares, señores, espérense un momentito, ya. Que nada costaba, ¿no? Claro. Bueno, y empieza a las 7 de la noche, y a las 7 de la noche hacen entrar a 25 familiares, eran como 100. Entraron 25 y cerraron la puerta. Yo entiendo, no hay aforo, la sala es pequeña, sí, efectivamente no pueden entrar los 100. Pero hay fórmulas. El presidente de la sala no se estila, digamos, pero ¿por qué la justicia tiene que ser siempre tan formal? No pudo haber salido alguien y otra vez explicarle a los familiares,
Chile, ¿no? Están esperando tanto tiempo, yo sé que, pero el espacio no es suficiente. Hagamos algo, media hora unos, media hora otros, y todos participan de alguna manera. No es lo regular, no es lo que se estila. O simplemente pero sabiendo que iban a ir 100 personas, no se Sentido común, humanidad, claro. Claro, Consideración, pero no, empatía, cerraron la 0, puerta 0, 0. y los 75 afuera, familiares, ¿no? Y lo segundo es, tampoco dejaron entrar a la prensa. Dice que dejaron entrar a 8 periodistas y 5 Pero porque el abogado piteó. No dejaron entrar al congresista. La congresista entró al final. Al final, pero le hicieron un claro. tongazo. Entonces, miren, no dejaron entrar a la prensa. Y ¿sabes? Eso es algo que yo no entiendo. Ya felizmente el video está colgado, véanlo. ¿Sabes por qué no hicieron entrar a la prensa? Porque la prensa convierte la justicia en un circo. Ese fue el argumento. Entonces, claro, con ese criterio, entonces la prensa... Y hacer de esperar a la gente 10 horas en la puerta del penal no es un circo. Bueno, eso Que no, la por gente supuesto, haga olla común en la puerta, y, o sea, eso no es un circo. y ese es otro Es tema ya. increíble, Eso es otro tema también. O sea, que no explica para nada, no justifica para nada, digo, el maltrato, ¿no? O sea, el tribunal no se puso de acuerdo. Y claro, yo puedo entender que frente a un hecho tan grave, o ante un hecho tan simple también, 3 personas pueden tener 3 posiciones. ¿No es cierto? O sea, lo que está diciendo es que las 3 personas no pensaban igual al momento final. Pero lo cierto es que siempre hay un ponente, ¿no es cierto? Lo que resultó, y todos sabemos ahora, es que las 2 juezas que no eran las ponentes tuvieron un voto unánime contra el presidente, que también se puede dar, ¿no? No es algo usual, raro, digamos, pero sí se da, ¿no? Y en este caso se dio. Y la demora es porque empezaron a elaborar su propio dictamen. Pero yo pregunto, ¿tanto te demoras en elaborar un dictamen? Bueno, te demoras, me imagino, porque te enteraste hace 2 horas, ¿no? Sí, claro. Entonces te pones a redactar. Ya, si te enteraste hace 5 días, esa era mi pregunta. O sea, dictamen, ¿no? ¿Bajo qué explicación es dable pensar o tiene sentido que estén esperando 10 horas en la puerta? O sea, a ver, se convoca a audiencia pública, porque es una audiencia pública. Claro. Ya, ok. Se convoca a audiencia pública, no se convoca con 2 días de anticipación, se convoca con una semana de anticipación. Claro. De acuerdo. Dentro de una semana, a las 11 de la mañana, se lee la sentencia. Y ese día, a las 11 de la mañana, te dicen no, a la 1. Y la gente llega a las 7 y empieza a leer a las 8. Y encima, cuando ya empezaron, te dicen, oye, receso pues un ratito, ¿no es cierto? Pero, Y continúa. O sea, lo que yo trato de entender acá es, ¿qué tiene que haber pasado para que expliquen esas 10 horas? a ver, Especulando con la bola de cristal. Especulando. Sí, vamos a sacar hoja de coca. El ponente no le da la redactó gana. la sentencia y no se las comunicó a los otros integrantes del tribunal, llegó a imponer su sentencia. ¿Eso pasó? Ya tenía que Me armar imagino. otra. No, No, simplemente no las estuvieron de otras acuerdo. personas no están de acuerdo. O sea, esto es lo que vamos a decir ya. No. Claro, ¿no? Yo llego y digo, aquí hay 3 responsables. Y yo puedo creer que no son responsables. O puedo creer que no son 3 sino 6. Claro. No estoy de acuerdo. Y pero la ponencia me la das 24 horas antes. Entonces no es una sentencia cualquiera, ¿no? Estamos especulando. Entonces especulando, por supuesto. Entonces yo tengo que redactarlo ya redactado, ¿no? Eso es lo que ha pasado. ¿Y cuánto tiempo ha tomado la lectura en total? ¿Como 3 horas y pico? No, como 6 horas. O sea, ¿te imaginas redactar un documento que tengas que leer 6 horas? O sea, se han tomado... Claro. Esa es otra, creo que, tontería, ¿no? O sea, yo creo que con sentencias de 300 páginas, estas que me dicen que tiene 400 páginas, ¿no? Yo creo que lo que corresponde acá es que el presidente del tribunal explique en términos generales las razones por las que está absolviendo o condenando, y luego proceda a leer la parte dispositiva. Y en ese momento entrega las partes en documento y en CD o en USB. Los 400 páginas. Se acabó, ¿no es cierto? Y las partes tienen todo el derecho luego, en ese momento, sabiendo cuál es la decisión, a impugnar o conformarse, y una vez con los documentos, fundamentar en el plazo establecido por las leyes, ¿no? Cosas como esto de Ajomarca, en el mundo han habido varias veces. O sea, no como Ajomarca en particular, sino el hecho de tener guerras internas que terminan en problemas, ¿cómo se llama esto?
guerras internas que terminan en comisiones de la verdad. O sea, Perú no se la inventó, digamos, ¿no es cierto? No, Perú creo que era la 60 y pico, o sea, sí. porque, o sea, Sí. parece que no es... que es terrible, pero parece que no es poco común. A mí lo que me parece terrible es que no sepamos Ajomarca. Y Ajomarca suene a chino para el común de los ciudadanos. O que a propósito recién de no ni siquiera de todo el juicio, sino de las últimas diligencias del juicio y particularmente la sentencia, nos enteremos, Claro. Ajomarca. Existía, ¿no? Ajomarca es Perú. Sí, es que a mí eso ¿sabes? pasó acá, lo que ¿no? más me molesta es cuando tú tocas este tema Ajomarca y te dicen y putis, ¿no? O cosas así, ¿no? Entonces, llegas a un círculo que no termina nunca, ¿no? Entonces siempre es como... Y está comprobado ya, yo lo que creo realmente, y eso es una pregunta ya creo que final, porque creo que hemos volado en este segmento, Sí, con esto estamos marcando que no es pues todo el ejército, simplemente es un segmento, es una parte, no era una política del ejército en ese momento, sino de pronto de un mando. Uno, que hay que diferenciarlo también. Y dos, hay la posibilidad, como decíamos al comienzo, que esto quede en foja cero a partir de la Corte Suprema. Lo que hay que tener en claro es que Sendero Luminoso le declaró la guerra al Perú. Y que ellos son los principales violadores de derechos humanos en este país y son responsables de masacres innombrables, ¿no es cierto? Lucanamarca, por mencionar una. Pero que el ejército, nuestro ejército, salió a combatirlos, Claro. con toda la legitimidad que le da el Estado Democrático de Derecho, por supuesto. Pero que en el combate a Sendero Luminoso se cometieron arbitrariedades y se cayó en actos de terrorismo, ¿no? Y como dice la Comisión de la Verdad, es que en determinados momentos y en determinados lugares hubo una práctica generalizada o sistemática de violaciones a los derechos humanos, porque los hechos se produjeron constantemente, desapariciones en determinados lugares durante determinado tiempo. Eso no pueden ser actos aislados. Y cuando se demuestra que hay un órgano que es el que está promoviendo políticas públicas que se ejecutan, eso es sistemático. Y eso es delito de lesa humanidad. Una cosa más, ya para cerrar también el asunto, esto de la oportunidad en la que se lee la sentencia, ¿no? Un día antes de partir Perú y estirarlo todo hasta después de la medianoche, de manera que es imposible que salgan los periódicos al día siguiente. O sea, Ajomarca no ha sido portada, no, de hecho, ni siquiera, no digo portada grande, sino ni siquiera alcanzaba la portada, creo que en ningún periódico en 2 días. Y por supuesto eso ya no va a pasar. ¿Eso se calcula? Algunas veces sí, algunas veces no. Yo creo que en verdad esto ha obedecido más a temas internos del tribunal que a una predisposición para evitar Bueno, te la pregunto eso publicidad, porque ¿no? yo creo que se sabe, yo creo que se sabe del partido de Perú-Bolivia desde antes que se sabe qué día se va a dictar la sentencia. Entonces, No, sí, pero digamos, también era cierto que los familiares y los abogados de derechos humanos venían exigiendo hace mucho tiempo que se termine con este larguísimo o sea, ya es así, ya dispararle al aire así, claro. maleado. Bueno, las cosas no han terminado, ahora sube a la Corte Suprema y se verá lo que puede hacer. Y le La puede Corte tocar a Suprema Bielstein, ¿no? puede confirmar, puede modificar algunas cosas, puede anular, y la anulación puede significar también la absolución de todos. Son solo 2 salas supremas, ¿no es cierto? Solo son dos, solo. Y en una está el doctor San Martín y en la otra está el doctor Bielstein. Exactamente, ¿no? O sea, 50-50. Sí, 50-50, claro que sí. Bueno, ya venimos en el otro... Bueno, regresamos. En la semana se bancaron a Dilma Rousseff, se la bajaron finalmente, el impeachment. Bancaron a Chibolín. Y este señor, que es un senador, el señor Temer, se ha quedado como presidente en funciones hasta el 2018, creo que hasta que termina el... Exactamente el 1 de enero del 2019. Si quieren el dato preciso. Ya, ¿qué fue lo que pasó, así, muy chiquito, qué cosa es lo que pasó en Brasil que llegó a esta situación? Porque, a ver, en el precedente, hace 4 o 5 meses, cuando empezó el proceso del impeachment, hubo un reportaje que nosotros hemos colgado en la página de Chicharrón, en la que un periodista, Ganador del laureado Pulitzer. Glenn, no me acuerdo el apellido en este momento, reporta en CNN y dice, me parece increíble, quien está presidiendo la sesión
del impeachment, o sea, para cuestionar por corrupción en ese momento era por corrupción, a la presidenta Dilma Rousseff, se le haya encontrado plata, muchísimo dinero en Suiza, que él no tiene manera de justificar porque no tiene fortuna familiar, porque no tiene negocios, y esta persona está presidiendo la sesión en la que se está acusando a Dilma Rousseff para bajarse en el asunto. Entonces, nadie podía entender, le parecía surrealista esto, y eso es un hombre que tiene muchísimos años reporteando. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué cosa es lo que lleva a Dilma Rousseff a esta situación? Lo que ha pasado, han confluido distintas crisis. Una de estas es la económica. Brasil parecía que estaba bastante boyante, más o menos en el 2010, en el 2011, incluso en la época en que le dieron las Olimpiadas, el Mundial, no se veía como un gran ejemplo a seguir. Incluso había muchos que decían, ¿por qué el Perú no imita a Brasil, el modelo brasileño? Ya lo estaban imitando, creo. Creo que no esa parte. No esa parte, pero lo estaban imitando. Y bueno, ¿cuál es la realidad? Que en algún momento Brasil comenzó a hacer las cosas de una manera bastante equivocada, si quieren, ¿no? O sea, en muy pocas palabras, volvió a adoptar el modelo de sustitución de importaciones que arrasó con las economías latinoamericanas en los años 70 y 80. ¿Y en qué resultó esto? Bueno, si lo quieren, no es propaganda nacionalista. Entre el 2001 y el 2015, Brasil ha crecido a un promedio anual, el PBI, de 2.8%. Nosotros hemos crecido 5.3%. 5.3%. En el 2015, nosotros hemos crecido 3.3%. Ellos han caído menos 3.8%. Aparte de que se ha aumentado mucho la inflación, etc. Entonces, había un tema, por un lado, que indudablemente el Partido de los Trabajadores, con Lula y después con Dilma, hizo una obra de redistribución del ingreso bastante importante y positiva, con los programas sociales que estableció o que fortaleció. Pero por otro lado, descuidó mucho la parte económica, sobre todo la parte fiscal. Uno puede hacer y debe hacer redistribución del ingreso, pero la roca donde descansa cualquier esfuerzo de redistribución es el equilibrio fiscal. Y en Brasil esto comenzó a hacer agua. Creo que cuando Dilma subió al poder tenían un superávit primario, que es el superávit fiscal antes de pagar los intereses de la deuda pública, de 3.2%, ¿no? De 3.1%, y ahora tienen un déficit de menos 2.3%. O sea, 5 puntazos. O sea, antes de 5 puntos de 5 es la variación. O sea, antes de pagar un centavo de intereses, ya tienes un déficit fiscal de menos 2.3%. Esto es bastante... es bien difícil de sobrellevar. Y Brasil no es como nosotros, de nuevo la propaganda, pero es real, ¿no? Nosotros tenemos una deuda pública, ¿no? En términos brutos, más o menos del 22% del PBI. Ellos tienen una cercana al 70, 75%. Más grande del mundo siempre, todo. Son las más grandes. Todo es más grande. Las europeas son intentan competir en el campeonato de punteros. Entonces, ese es el tema por el lado económico. O sea, esto evidentemente la precariedad económica debilita políticamente a quienes están a cargo del Estado, evidentemente. Ese es uno. Otro, Brasil es un país que recauda, tiene un nivel de recaudación fiscal envidiable, como si fuera un país del primer mundo, más o menos 30-33% del PBI. Es un nivel de recaudación es el doble que nosotros, bien un poco más. decente, es un poco más, nosotros estamos en 15. Pero con toda esa plata, ellos dan unos servicios públicos de tercer mundo, y eso genera descontento. Eso es por el lado
Como cuando económico. pagamos el peaje para ir al sur, igualito. Igual, El peaje de igual, la ese, misma vaina, ¿no? ese es un buen ejemplo. Te cobran ¿no? 5 mangos y no ves nada. Sí. No, te cobran y con eso construyen ellos después, ¿no? Cuando debería ser Claro, al revés, ¿no? exactamente. Que deberían construir Como lo vio y Curi. cobrarte, ¿no? Como tu brother. Y entonces, ya por el lado económico, había un causal de descontento grande. Ahora, por el lado, estalló el escándalo de Petrobras, que vino encima del antiguo del Mensalao, ¿no? De la época de Lula. Y lo interesante es que ese escándalo ha salpicado tanto al PT como a sus aliados del nombre largo, Partido PMDB. Movimiento Democrático Brasilero, ¿no? PMDB. PMDB. Y está el caso del famoso presidente de la Cámara de Diputados que han mencionado ustedes, ¿no? Que le encontraron una cuenta en Suiza, ¿no? Suiza que repartía entre nosotros 4, igual sería una suma sumamente jugosa, ¿no? ¿Ese es Aécio Neves? No, es otro. Se me escapa el nombre. Y hay otros del PMDB también implicados en el asunto. Entonces la O sea, pregunta, todo el mundo está salpicado en realidad. digamos que hay una parte importante de los más altos líderes de ambos partidos principales de la coalición, tanto del PT como del PMDB, que están por lo menos acusados, ¿no? Mantengamos la Claro, presunción de inocencia, ¿no? Como debe ser en toda Pero sociedad uno que otro ya está avanzada. condenado. ¿Perdón? Uno que otro ya está condenado. Sí, y es más, a nivel de empresarios han caído algunos muy grandes y bueno, Muy grandes, a niveles más grandes del mundo. O sea, no sí, son grandes. gente muy importante, muy no son importante. pequeños ni medianos, Así son es. son pajarracos de Sí, alto vuelo. ya son ¿no? cosas, instituciones casi. Ya. Y lo curioso acá es por qué, si ambos partidos están salpicados, en qué momento se produce la maniobra del PMDB contra el PT para acabar con el gobierno de Dilma. Eso no he visto una explicación clara. ¿Tú crees que tenga que ver justamente el hecho de que hay un montón de gente que trata de salvarse, que es corrupta y que trata de salvarse? ¿O es, como dicen muchos, un tema ideológico nada más? A mí me parece que confluyen algunas cosas. Uno es que algunos pensarán que si cae el PT, ellos van a salir bien librados, que no los van a tocar. Puede haber un tema ideológico. Uno pensaría, a mí no me parece, ¿no?, que Temer piensa que la situación de Brasil está pésima Claro, y en un acto... y eso he leído muchos columnistas, ¿no? yo también acá, o sea, Sí. que por fin están cayendo las izquierdas de Latinoamérica, ya está cayendo esto, está bien, Venezuela viene, y todos estamos felices porque va a venir Claro, nuevos lo que aires. dices tú, ¿no? O sea, Temer a sus 70 y varios años, hace un acto de casi heroico y dice, bueno, pues yo me cargo el país al hombro porque no puede pasar esta vaina. Digamos, pongámoslo Eso es inverosímil. Si no lo quieren dignificar con la categoría de hipótesis, pongámoslo como conjetura, ¿no? Como conjetura. Ya dignificar como Temer hipótesis. dice, esta situación en verdad es bien difícil, Claro. La economía está decayendo, la inflación ha llegado a 10%, el déficit primario es de menos 2.3, si quieren algo peor todavía, el déficit fiscal como un todo es 10%, va a ser 10% del PBI este año, que para una economía de 2 billones nuestros, 2 millones de millones, significa que hay que encontrar 200.000 millones de dólares de algún lado para taparlo. Eso equivale a todo nuestro PBI, ¿no? Es una suma muy grande. Entonces, bajo esa conjetura, Temer habrá dicho, bueno, esta situación es terrible, hay que tomar medidas duras, frías, realpolitik, Claro. acabo con la señora, yo ya soy un hombre más o menos de edad y quiero dar un giro de timón importante y comenzar a corregir esto, con todos los costos de impopularidad que va a tener para él, porque esta situación no es algo que se corrige en
dos no patadas, vas a ver resultados tipo una rápidos, película de Chuck Norris, ¿no? Que entra a la habitación y acaba con los malos, no con el déficit, con la inflación. Claro. No, esto tiene tiempo. Y encima te cargas con todo un tema de legitimidad, ¿no? Sí, con miras a las próximas elecciones. Pero digamos, ¿es un golpe o no es un golpe? Porque eso es lo que... O sea, ahorita está todo hay mucha gente que está centralizando la discusión. ¿Es un golpe blando? No, no es un golpe, no. Son mecanismos constitucionales, son mecanismos que existen. Se ha seguido, digamos, la pauta legal y entonces se la han bajado y bueno... Pero ella insiste, por ejemplo, en que es un golpe que y va a patalear hasta donde tenga que llegar. Mirado desde afuera, sin el apasionamiento de ser un brachico. Y de hecho hay países o gobiernos que ya han quitado sus representantes, se han quejado. Han llamado a Bolivia y consulta. Venezuela. O sea, como diciendo que esto sí es un golpe, definitivamente. No es lo mismo. ¿No es lo mismo? Yo lo que he leído, Brasil, a semejanza de otros países latinoamericanos, tiene una constitución y normas de ese rango bastante frondosas, si se quiere decir así, ¿no? O sea, es bien grande la constitución de Brasil, tiene 200 y pico artículos, más un montón de artículos provisionales, enmiendas y todo. Ahora, posiblemente... Todo en ese país es así, ¿no? Posiblemente en un momento de cansancio, cuando les tocó escribir lo de las cuentas fiscales y la responsabilidad del presidente, ¿no? Dijeron que sí, que está prohibido cambiar fondos de una partida de la Constitución a otra, y si es así, el presidente enfrenta la posibilidad de destitución, o lo pusieron entre los causales de destitución. O sea, si uno lo ve desapasionadamente, que muevan plata de una partida a otra. Que es como cambiarle cajón en realidad, del mismo escritorio, básicamente. Digamos, incluso si lo haces para tapar una mala maniobra de política económica, no para robar, porque claro, nadie ha acusado a la presidenta destituida de robar un real, ¿no? Posiblemente había alguna disposición ahí perdida en la selva de las normas constitucionales, que efectivamente eso estaba castigado con destitución y se han agarrado a eso y la han destituido. O sea, nominalmente le están votando por un tecnicismo. O sea, el tema no está vinculado, por si acaso, a Lavallato. No, Para claramente. nada. No. Nadie le ha acusado de corrupción. O sea, no tiene un una montón de investigación gente fiscal confiere por eso, ¿no? corrupción. No abierta, ¿Ya? no, nada. Ni por ese delito ni por cualquier otro delito en la fiscalía brasileña, ¿no es cierto? O sea, es una jugada jurídica de alguna manera, o de leyes, digamos, Como un tecnicismo, ¿no? O sea, a veces cuando tienes demasiadas leyes con demasiadas palabras, acá el doctor es el experto, ¿no? Pero ahí viene la interpretación auténtica. cuando hay mala voluntad te puedes agarrar de una hebra y jalas y desenrollas toda la O madeja. sea, es más o menos como cuando el alcalde cambió pues la partida que era para la construcción de esta zona del Río Verde. Río Verde a Las subvepas de 18 Claro, subvepas. pero él tenía suerte porque no había ninguna disposición. Exacto, pero más o menos esa es la idea, ¿no? Digamos, sacas dinero... Y tenía otra suerte, que él tiene la mayoría automática del consejo, ¿no? Bueno, claro. Una cosa más que con el tema de Brasil, hay otra discusión que va encima y es, hace unos meses también apareció esta grabación de un ministro, me parece, de Temer, o sea, de una persona que había puesto Temer, que estaba encargado mientras tanto, diciendo que la idea era tratar de parar el tema del Lavallato. Y era una... No me acuerdo si lo leí en el Business Insider o lo leí en Bloomberg, no me acuerdo. Y digamos, los que están al lado de los que con Temer son los que están más cochinos de... No, es que lo que pasa es que a ver, mercas son todos, creo, ¿no es cierto? O sea, en el PT, en el PDBB, y en el no sé qué, o sea, todos son de alguna forma recontra mercas. No es monopolio de un solo... No, claramente. partido, Entonces, es los malos contra los más malos, o sea, pero además ellos tienen pues una izquierda articulada, potente, grande, institucional. Pero un montón de está gente. en el gobierno, ¿no? No, claro, pero lo que voy es que lo que pasa es que en nuestro país es muy fácil hacer la dicotomía y tratar de convertirlo y pasarlo a convertirlo los fujimoristas contra alguien, ¿no es cierto? Y allá ¿quiénes son los fujimoristas en Brasil? No funciona así, pues, o sea, no existe eso. Pero mi pregunta es,
no existe de alguna manera, porque, o sea, con los nombres que han caído en lo de Lavallato, gente que está diciendo además yo voy a dar nombres de otros funcionarios en otros países por los contratos con OAS, con Odebrecht, con Petrobras, con todos. Entonces, jalarle la alfombra a Dilma Rousseff de alguna manera no ralentiza, no afecta en absoluto a la investigación. Está tan bien blindada en Brasil la investigación de Lavallato que bajarse al presidente no le afecta. Es una pregunta que es básica. Sí, lo primero. Yo pienso que, por un lado, podrían tratar de enlentecer la investigación, pero por otro lado, hay mucha gente también pro Dilma que sabe cosas y que podría, en represalia, comenzar a soltársela a la policía, ¿no? Y al Poder Judicial, y en ese caso el resultado es imprevisible. Es imprevisible, completamente. O sea, el enredo es de tal magnitud que no hay manera de saber qué cosa va a salir de esto, básicamente. Yo solo añadiría ahí o precisaría, digamos, que el tema de que pareciera desde fuera que por lo menos quienes están a cargo de las investigaciones en estas operaciones anticorrupción tienen cierta independencia, por lo menos demostrada hasta el día de hoy, ¿no? Y se han cargado a gente de un lado y del otro. Y yo digo que así como destituyeron a Dilma, tendrían que destituir a otros magistrados del Poder Judicial y a ciertos oficiales de la policía encargada de la investigación. Porque sin eso, o sea, yo creo que hay cierto espacio como para que las investigaciones prosperen todavía un tiempo más. Lo que queda claro que no hay una relación directa, digamos, entre Lavallato y esta destitución de Dilma. No creo. Yo pienso lo mismo que Ronald, y creo que acá más bien si Temer y su equipo tratan de manera muy visible de obstaculizar la investigación, muy rápidamente pueden volverse más impopulares que Dilma, claro, ¿no? Y no es que sean muy populares ahora tampoco. Temer creo que tiene una aprobación de 30% para abajo, creo que está en 20 y tantos, y les va a ser bien difícil. Claro. Ahora, yo no, una conjetura adicional al destituir a Dilma, si quieren, es que estaban tratando de tapar algo más grande todavía que Lavallato, si les gustan las teorías de conspiración, tipos esos libros de Harold Robbins de los 70s, ¿no? Yo no creo mucho en esas teorías, pero probablemente han tratado de evitar que algo más salga a la superficie. Que lo puedan conseguir, no me parece. Okay, no me okay. parece. O sea, eso está en el tema ya de la fantasía, digamos, política. Digamos que Brasil efectivamente tiene una policía y un poder judicial y una fiscalía envidiablemente independientes, ¿no? A nivel latinoamericano, y creo que las investigaciones van a seguir. Bueno, vamos al siguiente bloque. Bueno, el siguiente bloque que emperracamos de frente así es comparar lo que pasa en Brasil, porque hay una discusión ahora política, ¿no? Con lo que pasa en Venezuela. Tú eres jurista. O sea, te dicen, porque o sea, quien dice, o sea, quien ahora se araña y dice qué barbaridad que se bajen a Dilma con estas artimañas jurídicas, que es antidemocrático y tal, esos que dicen eso también deberían decir, oye, que se vaya Maduro a su casa, o que por lo menos, o ponerte en contra de alguna manera de nosotros. O sea, ¿es comparable la situación según tú, sí, jurídicamente hablando de afuera? Bueno, a ver, yo lo primero que tendría que decir es que a mí Maduro me parece un autoritario de primera, y si vamos al significado del diccionario, sí, pues es un Dictador. Es un dictador, Claro. ¿no? Es un dictador. No como en el sentido más político que entendemos nosotros el asunto, ¿no? Claro, claro. Pero digamos, que tiene el control y que cada vez ansían tener un mayor control de todo el aparato, con esa y la definición cumple. intromisión en todo, y la represión a los adversarios políticos, pero por supuesto está que sí, clarísimo. yo creo Sí. que es. Y que la derecha venezolana encarna o enarbola las banderas de la libertad y la democracia, sí, Actualmente, digamos. actualmente. Aunque no le guste a los amigos del Frente Amplio.
Es así. Es la así. dicotomía. Esa derecha hoy día representa la libertad y las posibilidades de democracia en Venezuela. Así de claro, así. Porque la democracia no es una bandera que tú recoges del piso, sino que que está en un sitio, ¿no es cierto? Pero por Y supuesto. tú te pones en algo, claramente. Ahora, Exactamente. entiendo que las leyes venezolanas permiten revocatorio, confirmatorio, etc. Y la derecha, o en general la ciudadanía, expresada ayer multitudinariamente, pide el ejercicio de ese derecho o acción constitucional y no habría por qué impedirse. Y que vayamos al resultado de que las urnas lo digan, ¿no? Yo creo que además Además se sabe ya yo cómo va a creo que terminar eso, ¿no? las próximas elecciones ya terminan en una derrota, Aplastante. sí, de Maduro, ¿no? ¿Tú también piensas igual? Yo también creo lo mismo. Realmente, independientemente si su origen fue en Golpista. elecciones democráticas, ya se trata claramente de un régimen dictatorial y me temo que no van a soltar el poder. Eso es lo más complicado. No lo van a soltar por la polarización tan aguda que existe, no lo van a soltar porque tienen miedo a las represalias que podrían haber, aún si se llega a un acuerdo vía la OEA o otro mecanismo, y porque sencillamente ya hay mucha gente en el grupo que gobierna ahora que se acostumbró a tener poder, a tener las ventajas asociadas con el poder, y va a ser bien difícil que... ¿Cuántos años en el poder está el grupo de, bueno, los chavistas, ¿no? 14, 16. 14, ¿no? 14, ¿cuántos? Desde el 90 y... No, bárbaro, desde el 2003 creo, ¿no? ¿Viste? Por ahí son Por ahí, 14 años, más o ya, menos, sí. 14 años. No, Sí. de tiempo, totalmente. Bueno, y todo ese tiempo, obviamente, la corrupción, o sea, es obvio, mientras tú más tiempo estás en el poder. Hay una cosa bien interesante en eso, ¿no? Porque en Venezuela una de las cosas que la gente decía para legitimarlo era hay estas dos cosas, ¿no? Las libertades políticas y las libertades civiles. No tienes ninguna libertad política, pero tienes algunos derechos sociales, alguna inclusión social, o sea, al comienzo. Sí, Cuando tenías a 120 de dólares el precio del barril, tenías alguna inclusión social, ¿no? Subsidiadas así, totalmente mercantilista, totalmente clientelista, así, metiéndole plata, tirándola por todos lados, ¿no? Y eso de alguna manera para alguna gente pues le parece atractiva porque, o sea, frente a las iniquidades enormes que se viven en casi todo el mundo y que nos quedan cerca en el Perú, tú ves eso y pues te enamoran, ¿no es cierto? Pero cuán importante a la hora que tú pones en una balanza es una cosa sobre la otra. O sea, ok, ¿sabes qué? No te vas a morir de hambre, vas a tener donde estudiar, vas a tener donde comer, vas a tener todo, vas a tener, ¿ya? Salud, educación, seguridad. El problema es cuando ya no tienes. Ya, no, toda esta vaina, ya, pero ¿sabes qué? No puedes elegir a otro, no puedes hablar libremente, no, o sea, Pero ese esquema, o sea, por supuesto, así más como conjetura, como aproximación, digo. Es que ¿no? así es como arranca, ese ¿no? esquema era el esquema en la época de Chávez. Claro. Además que era un líder, ¿no? Claro. O sea, simplemente reconozco el hecho, no necesariamente De acuerdo, lo sigo, claro. ¿no? Pero este señor Maduro de No tiene líder, ninguna, no tiene ninguna. nada, ¿no es cierto? Ni Y una ha ni la otra, ¿no? despilfarrado, todo el petróleo venezolano. lo del pajarito sí no me la vida, ¿no? Quisiera sobre lo del... Sobre el pajarito. No, pienso la democracia tiene valor propio, o sea, inclusive en una sociedad con problemas bien grandes económicos, sociales, no se puede decir, bueno, poco menos de democracia a cambio de que la gente tenga más ventajas, todo. La democracia tiene valor propio. Y al final, cuando se erosiona la democracia política, el resto se comienza a erosionar también. Una cosa sobre el despilfarro es el grado de ineficiencia de la gente de Chávez y después de Maduro. Noruega tiene la 8ª parte de la producción petrolera diaria que Venezuela. Y tienen un fondo de riqueza soberano, que es como la cuenta de ahorro de un país para días de mala leche, de lluvia. Tienen 800.000 millones de dólares. ¿Cuánto tiene acumulado el Fondo Soberano de Riqueza de Venezuela después de todo el auge tremendo del 2003 al 2008 y del 2010, 2013? Ni idea. Cero, no tienen nada. Y inclusive han llegado a una situación
que este año el déficit fiscal no va a ser 10% como el de Brasil, 10% del PBI, va a ser 18% del PBI y se calcula que el próximo año va a ser 24%. O sea, está bien querer redistribuir y todo, pero hay que tener un mínimo de responsabilidad de política económica, ¿no? Esforzarse un poco. No, es literalmente no guardar pan para mayo. Es interesante lo que has dicho porque caos total. Mucha gente te dice, pues la democracia no se come, ¿no? Y ahí estás definitivamente diciendo, sí, pues, la democracia es un valor en sí mismo importante, que sin esto no vamos a comer tampoco. O sea, no, la democracia es un valor en sí misma. Claro, claro. Y por otro lado, hay un tema que yo siempre tengo ahí, bueno, amigos que nos ven y discuten esto. A diferencia de Noruega, justamente, no tienes de repente los intereses que tiene Estados Unidos, ¿no? Y de pronto están detrás o han estado detrás de muchas cosas. ¿Es así como lo cuentan ellos? O sea, ¿ha habido intervención de alguna manera de los poderes de Estados Unidos en todo lo que ha terminado siendo esto? Yo creo que sí. Yo creo que... Pues sí, somos claros, Estados Unidos sí interviene en ciertas políticas exterior, ¿no? Pero yo personalmente no creo que sean responsables del desastre que hay ni siquiera la unidad más eficiente y inescrupulosa de la Agencia Central de Inteligencia te podría generar un déficit de 18% del PBI en el país más rico de Latinoamérica. Habrían encontrado la fórmula mágica para no meterse en guerra, ¿no? No hay manera de hacer eso. El gobierno acá va a caer por sus contradicciones internas, o sea, no por el imperialismo norteamericano o por la burguesía venezolana, ni siquiera por la burguesía venezolana que está pero debilitadísima. Ahora, ¿cuáles serían los escenarios posibles? ¿Cae Maduro? ¿Maduro da golpe? Yo creo que se van a aferrar al poder. A mí el escenario más probable me parece que van a recurrir de nuevo esa palabra, tecnicismo, para no llevar a cabo el referéndum antes de enero, cuando si pierden, ¿no? Lo que es casi seguro, no va a subir no van a haber nuevas elecciones, sino va a subir el vicepresidente, que es otro chavista completamente convencido. Tiene otro nombre, Aristóbulo, y el apellido sí ya se me escapa un poco raro. Aristóbulo. Y van a seguir jalándola, pero el próximo año ya, según los cálculos de organismos internacionales, ya la inflación se va a disparar mucho más, va a haber más escasez. No se proyecta que el precio del petróleo suba de su nivel actual considerablemente. Ahora creo que a Venezuela tiene un petróleo malo, un petróleo con mucho sulfuro, sí, ¿no? Y creo que está en $40 por barril. Asuman que pasa algo extraordinario y que sube a $80, que es muy difícil. Creo que, según mal no recuerdo, el precio de petróleo que necesita Venezuela para equilibrar sus cuentas fiscales es de $110, $115 por barril. O sea, van a seguir... O sea, Chávez ha estado quemando plata porque ha estado a esos niveles el precio del petróleo de una manera ridícula. Pero lo más triste del asunto, si quieren, es que la cantidad de dólares que ha entrado a Venezuela entre el 2003 y el 2008 y entre el 2010 y el 2014 fue tan gigante que podrían haber hecho un montón de redistribución, ¿no? Fortalecer el régimen agarrando de una u otra partida y mantener un equilibrio económico relativamente decente. Pero ¿en qué se ha ido toda esa plata? Increíble. Es difícil de pensar en qué. Es difícil pensar. Un mal manejo enorme, una corrupción enorme, ambos, pero acá estamos hablando de cientos de miles de millones de dólares. Venezuela ha tenido esa tradicional corrupción galopante en gobiernos anteriores, digamos, ¿no? No es que nos sorprendamos de que un gobierno corrupto. O sea, digamos que cuando tienes todos los poderes del Estado copados, pero ser un poco más conchudo a la hora que robas. Claro, es más conchudo. Pero que todos robaban, ¿no? Históricamente Venezuela venía de unos gobiernos de derecha también corruptísimos. Bueno, la verdad no
no sé cómo se pueden, no estoy entrando en comparación con Chávez y Maduro, pero también hay que decirlo, y es importante, si es que Venezuela quiere que lo tengan en cuenta los venezolanos, si quieren salir de esto, que en el periodo de la democracia pre-Chávez, o sea, creo de 1958, cuando votan al dictador que tenían, hasta el 2003, tuvieron 2 auges de petróleo enormes y el PBI per cápita no creció. Y bueno, y eso no quiere decir nada, quiere decir que si toman a todos los países de Latinoamérica, grandes y medianos, inclusive a nosotros, con los problemas que hubieron del 63 al 90, crecieron menos que nosotros. Wow. O sea también, teniendo lo que tienen, ¿no? No sé si la corrupción era tan grande, había, pero la ineficacia en el manejo de la cosa económica y en la distribución eran bien grandes. O sea, hay una Creo palabra que que viene a la mente, es ineptitud. No, yo estoy seguro, es un tema de corrupción raizada y institucionalizada en el gobierno venezolano que tiene décadas. Yo te digo, Venezuela es lo que es desde el año 74, creo 75, de ahí ha ido picada siempre, ¿no? Y no ha mejorado nunca. O sea, y eso que ha tenido un montón de ingresos de dinero, eso es lo que Sí, no puedes entenderlo. Tuvieron corrupción y mal manejo con gobiernos de centro derecha, pensaron que con Chávez iban a salir de esto y al final obtuvieron más de lo mismo. ¿Qué le correspondería al Estado peruano como Estado? O sea, ¿le correspondería o no correspondería decir alguna cosa o pronunciarse en algún sentido por lo de Brasil o por lo de Venezuela? Digo, pensando en PPK, ¿no? Bueno, yo voy a centrarme en la parte realpolitik. Creo que en lo de Dilma, como Estado, ¿no? Independientemente de la opinión que tengamos, nos conviene mantener un prudente silencio, ¿no? Nos conviene mantener un prudente silencio. En el caso de Venezuela, si es que va a haber un pronunciamiento a nivel de la OEA, creo que sí, el Perú tiene que hablar a favor de la democracia. Igualito como cuando fue el problema en las etapas finales del gobierno de Fujimori, que queríamos que se pronuncien a favor del restablecimiento de la democracia en el Perú. Un tema de reciprocidad. No, por un tema de reciprocidad y de así tiene que ser. Yo no creo que nos conviene a nosotros comprarnos el tema de Rousseff contra Temer. Es un partido donde mejor lo vemos desde la tribuna. Bueno, señores, regresamos con el último bloque. La semana pasada, hace unos pocos días, hubo una visita relámpago del candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos, el señor Donald Trump, No fue una visita, además fue una invitación, ¿no? Pero Fue cuando una invitación. el acto de ir es Claro, visitar, ¿no? pero es que ni siquiera fue, o sea, un evento en el que se cruzaron. Y la parte que es graciosísima de esta vaina es que al final, ¿no? Andrés Sedri hizo una caricatura extraordinaria donde salía con un terno pues fichísimo Peña Nieto, pero de bolero, ¿no? De ilustradota. Y te quedaron maravillosos, le dice Trump, una cosa por el estilo, ¿no? Cuando usted quiera, mister, le dice el otro. Y hay esto, ¿no? Se habló de lo del muro. Trump tenía un año diciendo barbaridad y media contra todos los inmigrantes mexicanos y lo invita, reitera, porque el otro no le pide ni disculpas, y al final dice, todavía no hemos hablado de lo del muro. Y cuando se acaba la reunión y se va, Peña Nieto tuitea, por si acaso en la reunión yo le dije que nosotros no vamos a pagar el muro. Y él en otra reunión dice, todo claro que va para el muro. O sea, lo que yo voy es, ¿qué sentido tenía para Peña Nieto invitar a Donald Trump? Ya. Yo pienso que uno tiene que tratar de pensar con cabeza fría y ser académico, ¿no? O sea, ver los pros, los contras. Porque claramente para el otro estamos así, pues nosotros. Claro, claramente viéndolo desde los demás los mortales te dicen que es un animal, ¿no? Dicho esto, okay. ¿no? De la manera más clara y fría y objetiva que puedo pensar, ¿qué sentido tenía?
Ninguno. No tenía ningún Ya me sentido. estabas asustando, decía, puta, ya lo que no veo, ya lo que no veo. Ha sido un error desde la A hasta la Z. Trump es un candidato de que si va a subir al poder, probablemente va a ser el presidente norteamericano en 100 o 150 años, más nocivo, más dañino para los intereses de México y de los mexicanos y Los descendientes de latinoamericanos, mexicanos, todos los latinoamericanos que viven en Estados Unidos. Peña Nieto no gana absolutamente nada habiéndolo invitado. Lo único que ha hecho es conferirle cierta legitimidad de que este Trump, este individuo tan vilipendiado por el propio establishment republicano, como alguien que no puede conducir relaciones diplomáticas internacionales normales, le ha conferido legitimidad invitándolo a hablar. Se le ha hecho un favor. Bueno, Le ha subido, favor ha subido a cambio su- de absolutamente nada. Han subido el apoyo en ciertas zonas de Estados Unidos a raíz de esa visita. Claro, mira, ha ido a México a decirles que son unos O sea, violadores en su casa. Es alucinante. O sea, No, le ha hecho un favor inmenso. Ha sido un Y error gratis. gravísimo de Peña Nieto. Yo no sé en qué puede haber estado pensando. Dicen que incluso gente inteligente, supongo que Peña Nieto lo es, ¿no? Si no, no habría escalado en el PRI y llegado a presidente. Gente inteligente puede cometer errores muy grandes y este es uno de ellos visiblemente. Ha sido un error de pies a cabeza. Es que yo no recuerdo tiene un ningún solo. O sentido. sea, después de los primeros 6 o 7 meses de Peña Nieto en que hace toda esta perorata sumamente interesante, que es más, hasta medio progresista, el centro derecha, pero progresista, que eran todas sus promesas cuando recién entra, ¿no? Y después, de ahí en adelante son error tras error tras error No, pero tras esto error. más que es un error, es una indignidad. Es como ¿no? Toledo, Es ¿no? una cuestión indigna, uno. Y creo que Fox ha salido a hablar, ¿no? De algo de esto. O sea, Fox. Sí, el mismo Peña Nieto en mayo calificó la retórica de Trump de digna de Mussolini o de Hitler. Entonces, ¿qué hace invitándolo en agosto? O sea, realmente no tiene ningún sentido. No tiene, aunque lo ayude a ganar un punto en las encuestas, quién sabe, las elecciones en noviembre pueden ser reñidas y un punto puede tener importancia histórica. ¿Cuánto le ha costado esto a Peña Nieto? Todavía no se sabe. Creo. Su popularidad ya era muy baja, ya era 23%. El Economist escribe que en junio su popularidad ya era 23%. Creo que a él lo golpeó mucho el mal manejo de este crimen terrible de Ayotzinapa, que fue un crimen terrible incluso para los estándares de Claro. Y violencia. eso fue a comienzos de su gobierno, ¿no? Eso fue hace un año, me parece, 2013, ¿no? 2013 fue, ¿no? Sí, que no supo manejar esto, lo cogió frío, no sé. Aparte ha tenido pero- una serie de golpes de otro tipo, ¿no? De su casa, el incremento de su fortuna rápidamente. Segundo, el tema del plagio que tuvo, que le descubrieron. Eso ¿no? ha sido ahorita, ¿no? Sí, o sea, ha Su tenido tesis. una serie de cosas. No, parece que el tipo no puede manejar ninguna cosa que se salga de lo que digamos Las es crisis, ¿no? Un mal manejo de exacto, crisis. o sea, pésimo manejo de crisis y un pésimo gabinete de asesores para el manejo de crisis además. Pero más importante que eso, o sea, el tamaño, o sea, lo que se ha visto en medios de comunicación de gente incluso muy importante y muy bien considerada dentro de México, directores de cine, otros políticos, intelectuales, literatos. O sea, indignadísimos porque este sujeto no me representa. O sea, Con dos, tres dedos de frente no puedes este hacer eso. papanatas no tiene pantalones. O sea, o sea, yo creo que una de las peores cosas que le puedes decir a un mexicano o que un mexicano puede decir que es un cobarde, ¿no es cierto? Que no tiene pantalones. Y, o sea, y eso le han dicho. O sea, a ver, tú estás viviendo en México. A Chente Fox lo fastidiaban de pisado. Me fastidiaban de que su mujer, Carmencita, creo que se llama su mujer, Carmencita, que es así chiquitita y este hombre es así enorme, lo tenía así, ¡guacata!, ¿no? Carmencita, ¿no? Y hasta él ha salido al frente a decir, Claro. pues fuera de mi país, o sea, usted no es bienvenido, usted no sé qué. Entonces, por contraste, ¿no es cierto? ¿Cómo queda la figura de este hombre? ¿Hasta cuándo se queda? Empezar. 6 años, ¿no? O sea, él creo que tiene Entonces, 2 ya años. 2 años más. Sí, él comenzó relativamente bien, Claro. creo que trató de hacer reformas en sectores de México que estaban anquilosados realmente, ¿no?
la educación pública, trató de reformar un poco Pemex. O sea, no digo que todas sus reformas eran geniales, pero trató de poner movimiento a zonas que estaban medio fosilizadas y que había que cambiar. Pero de alguna manera este asunto de Ayotzinapa Difícil de- fue como un punto de quiebre que le quitó mucho liderazgo. Claro. Mucho liderazgo. ¿Te ibas a decir algo? No, que más bien que yo quería preguntarte, pero que si va a haber alguna repercusión más allá de la rebaja de su popularidad ya tan menguada. Porque este no es un hecho cualquiera, ¿no es cierto? Yo Es creo importante, que en la generalidad de los mexicanos no deben estar de acuerdo, no están de acuerdo con... Yo creo que no lo va a ayudar en absoluto y no veo qué gran acto de gobierno, puedo equivocarme, puede hacer para volver a ser bien considerado por el pueblo mexicano. El problema es que esta visita no solamente tiene importancia a nivel mexicano, ni siquiera regional. Si ya da 2 puntos más a Trump en las encuestas, ya es un punto de importancia sistémica, mundial. Claro, ha sido un grave acto de irresponsabilidad invitarlo a Trump. Claro. Ya. E incluso, bueno, más allá del tema de México, la gente que vive en México, hay latinos en Estados Unidos que apoyan a Trump. ¿No? Hay un fenómeno bien interesante. Muchos que han sido incluso ilegales, etcétera, apoyan a Trump, ¿no? Entonces hay ese fenómeno extraño, ¿no? Acá sí, ya confío en mi memoria. El Economist dice que en junio, en una entrevista entre... en Estados Unidos la gran mayoría se opone a Trump, pero en México, en una encuesta en abril, el 74% de los mexicanos tenía una opinión desfavorable de Trump y el 2% tenía una opinión favorable. 2%. 2%. O sea, una bestia completa. Ni siquiera para saber... Ni siquiera, claro, desde el punto de vista leyendo, de una pues, opinión pública pura. Ni siquiera voy a hacer populismo, no, ni siquiera. Sí. Ya, y poniéndonos así la camiseta conspiranoica y mal. Sí, puede ser tantas cosas. No, o sea, si es conspiranoica la cosa... Lo que pusimos ahí, ¿no? Trump, o sea, Prezi, Mr. Prezi, ¿no? Ha traído un canil así grandote para usted. Claro. Ahí puede haber habido algo de algún tipo de... Oye, invítame, necesito sí, que me... Sí, claro. O sea, Porque además una cosa que me llamó de la atención... incentivo de algún tipo. Incentivo, invítame, bebé, ¿no? Porque una cosa que a mí me pareció bien rara era... Se cuestionaba que hubiese invitado a Trump. Y no se hablaba en absoluto de que hubiese invitado a Hillary Clinton. ¿No es cierto? Solamente a Trump. Y entonces, cuando él sale y habla, o sea, hacen esta conferencia de prensa después de haberse reunido en privado, que yo no puedo saber, o sea, ni siquiera puedo imaginarme que pueden haber hablado este par de hombres, ¿no? Porque, a ver, o sea, él dice una cosa y él dice, y Trump dice otra completamente, o sea, parece que no hubiera estado en el mismo cuarto, weón. Entonces, y recién en ese momento él dice, yo invité a los dos candidatos y él ha aceptado primero. No le quita nada al error. No le quita nada en absoluto. No, invitar a Hillary está bien. Invitar a Hillary está bien, pero Porque le invitar das al tu apoyo, otro, ¿me entiendes? pero invitar al otro es un error terrible. Claro. No tiene ni pie ni O cabeza. sea, al intentar ser un demócrata, digamos, no tiene ni pie. Es un caso donde uno puede apuntar error 100%. Pienso yo. Qué fuerte. No. Y hablando de errores, el tema de España, de Rajoy, ¿no? Que también ha pasado el tema de la semana. Que no ha podido formar gobierno, creo que ellos están desde el diciembre del 2015 sin gobierno. Y a pesar de que el sistema electoral español es relativamente racional, o sea, tienen esa variable que me parece crítica del umbral, claro. Ellos suelen tener un umbral del 3% y les había resultado bastante bien durante varios años, pero con el surgimiento de Podemos, de izquierda, y de Ciudadanos, de centro derecha o derecha, y la fragmentación del voto, no pueden formar gobierno. Ahora, ¿cómo afecta esto a España? Italia ha tenido varios momentos de inestabilidad política, porque ellos no tenían un umbral en absoluto, tenían como 7 partidos, había que formar coaliciones, etcétera, y
durante mucho tiempo no les afectó económicamente, tenían una economía boyante, pero al final les pasó la factura feamente, no pudieron hacer las reformas que tenían que hacer y el resultado es que la economía italiana está en un estancamiento que viene de muchos años y han perdido su lugar habitual en el ranking económico mundial. Ellos tenían el número de la buena suerte, siempre eran el número 7 y ahora han caído al 8º lugar. Estamos hablando de PBI a tipos de cambio de mercado. Han sido reemplazados ni más ni menos que por la India, que hasta hace pocos años estaba en el lugar 12 y están completamente estancados, ¿no? Así que este tipo de estancamiento, si lo pueden resolver pronto, no sé si es un gran problema, pero significaría un retraso grande en el tema económico también. si es que no lo resuelven, podrían tener problemas. El caso para el precedente más cercano, si quieren, es en Bélgica, que por en parte por el creciente distanciamiento entre los belgas que hablan flamenco y los que hablan francés, los flamencos y los valones, estuvieron un año y medio sin poder formar gobierno. Incluso ese distanciamiento ha llegado a tal extremo que tienen el Partido Demócrata Cristiano Flamenco belga y el Partido Demócrata Cristiano Valón belga. Y estuvieron un año y medio, ¿no? Uno es de Arana y el otro es de... Pero parece que en el caso de Bélgica, que bueno, tiene el problema también de tener una deuda pública externa grandaza, de 100% por ahí, parece que tiene un Estado, un cuerpo de un servicio civil, ¿no? Eso que le ponen de alguna manera, algunos lo llaman peyorativamente tecnócratas, tienen un servicio civil muy fuerte que logró navegar bien en este año y medio que estaban sin cabeza, ¿no? sin gobierno. ¿Cómo puedes vivir? Bueno, no es algo que, se puede, pero en nuestro país no vemos nunca. Sí, claro que sí, con Toledo. Ya. Está en Punta Sal con galleta. Sí, es que eso no se llama umbral, pero. Eso no se llama... Así que habría que ver, ¿no? Bueno, la solución política para el caso de España es justamente eso, que hagan política, ¿no? Que negocien y que vean qué coincidencias tienen y formen una... Pero hay mucho antes. Una coalición, ¿no? alguna cosa por el estilo. Claro, eso es lo que tienen que hacer, ¿no? No hay ninguna otra salida en realidad, ¿no es cierto? Salvo convocar a otras ¿Otra vez? elecciones, ¿no? Pero Va a despertar Franco a esas alturas, ¿no? Pero me parece que ya en temas legales hay un número determinado de posibilidades de armar gobierno, y si no, se convocan a nuevas elecciones. Sí, pero no puedes patear todo ¿Qué es lo que al va a pasar ahora? Sí, creo que claro. sí. Es lo que creo que o en no algún corresponde. momento, ¿no? ¿Eso complica la situación de Europa? Así como, digamos, Con lo complicado que ya está. con lo complicado que ya está, o sea, después de lo del Brexit y todo esto. no creo que juegue un papel importante, porque el tema, en Europa hay dos temas importantes ahora. El número uno es lo del Brexit, que el nuevo gobierno conservador de Theresa May jura y perjura que lo va a cumplir, que va a respetar la voluntad del pueblo, pero por otro lado dice que se trata de un tema sumamente complicado. Han nombrado una comisión, de gente importante para que vea todos los aspectos, que son centenares de cosas, ¿no? Es un sueño para los abogados británicos, porque hay empresas que tienen contratos bajo la ley europea y han contratado personal bajo la ley europea. Hay gente viviendo allá bajo la ley realmente europea. es el sueño. Hay cualquier practicante de una universidad Se crea una industria, que le ¿no? falta 2 años para graduarse, ya tiene su futuro asegurado, ¿no? Y probablemente Theresa May y la gente responsable están pensando que en algún momento el Brexit se va a caer al agua y nadie se va a dar cuenta hasta que el transatlántico esté muchas millas marinas adelante. Pero el otro problema feo que se viene son las elecciones en Francia en abril del próximo año, donde Marine Le Pen tiene posibilidades serias La de ultraderecha, salir. la derecha, digamos. O sea, que no que un fachazo como Le Pen haya votado a su viejo por facho. Sí, claro. Sí. Alucina eso.
Bueno, España no se va a ir de la Unión porque España sabe perfectamente que no puede vivir sin el patio de los alemanes. Eso estábamos claros. Pero Francia sí podría alargarse. Bueno, también Bajo la figura de Le Pen, tampoco no le convendría. El tema es que esto de la migración está haciendo mella en Europa. Ha afectado todo esto transversalmente, digamos, ¿no? El tema de la migración. Sí, sí. A la migración, acoger refugiados, es un principio muy noble, Claro. no muy humanitario, pero el hecho de que ha entrado tanta gente, 1 millón solamente en Alemania, es algo que desestabiliza y genera mucha resistencia. Un artículo en Foreign Policy señalaba que en los últimos meses, en los últimos 2 años, Europa ha perdido uno de los atributos más importantes de soberanía, que es el control de su propia frontera. Han perdido el control de su frontera. Ya no, y todo esto desestabiliza. Probablemente el tema de los refugiados ha jugado un papel decisivo en el Brexit. Y eso también en el tema de los nacionalismos fortísimos que hay en cada país, ¿no? Sí, porque lo sumas al hecho de que en muchos países hay un sector grande de la población que participó bastante del auge económico de la posguerra, pero que en las últimas décadas o en las últimas 2 décadas sus ingresos están estancados. Entonces viene un político de extrema derecha, les toca el tema, lo mezcla con la migración, ¿no? Y eso cataliza el Ha descontento. creado las masas críticas necesarias como para poder manejar meterlo de combustible Sí. para poder trabajar eso. Y si quieren un factor más, imagínense que Al-Qaeda o el Estado Islámico planifican un atentado terrorista terrible justamente para la época de las elecciones, ¿no? Que golpea el prestigio que todavía tiene la derecha normal y la izquierda socialista, Claro. y eso podría repercutir, darle los En votos ajustarle, a Le Pen claro. que necesita para En salir ajustarle. adelante. Bueno, Bueno, señores, muchísimas gracias por venir. Roberto, muchísimas gracias, Ronald. ilustradísimo el programa. Vamos a ponerle la música de Vivaldi.